Yo soy Vero y están viendo Modern Immigrant. Bienvenidos sean todos a un nuevo episodio de Modern Immigrant. Siempre estoy súper contenta de tener esta oportunidad de traerles una nueva historia cada lunes. Si son nuevos por aquí, sepan que todos los lunes tenemos episodios nuevos. Hay lunes que tenemos episodios en inglés y otros lunes en español. No voy a hacer esta intro muy larga, quiero que dediquen toda su atención a la maravillosa entrevista que les tengo hoy, pero recuerden suscribirse si nos están viendo por YouTube o también suscribirse en cualquiera de las plataformas en las que nos escuchan. Eso nos ayuda muchísimo a que ustedes sepan cuándo hay nuevos episodios y también a que otras personas logren descubrir estos espacios para inmigrantes. Así que hoy está con nosotros Juliana Klinkert. Juliana es coach de vida y también es instructora de meditación. Juliana tiene una historia maravillosa, una historia de vida, un camino que ha recorrido que de verdad fue una entrevista que me llenó muchísimo, me llenó de inspiración, de motivación y aprendí muchas estrategias para calmar mi mente, algo que creo que como inmigrantes todos debemos aprender y explorar y de alguna forma también acercarnos a este nuevo país en el que estamos de una forma quizás un poco más calmada, centrándonos un poco más en nuestro interior. Juliana nos va a contar de su experiencia yendo a Nepal. Juliana tiene una certificación de filosofía budista, estuvo en Katmandú, Nepal, estudiando, luego estuvo en Tailandia, volvió a Colombia, que es de donde ella es originalmente, de Medellín. Luego viajó a Nueva York y actualmente se encuentra en Los Ángeles haciendo un trabajo maravilloso con personas que están en libertad condicional. Así que los voy a dejar, como les dije, no se los quiero hacer muy largo, quiero que disfruten esta conversación que me tuvo todo el rato, o bueno, o sea, no saben, lo van a ver, o sea, nos reímos, impactada, disfruté muchísimo las anécdotas, así que nada, disfruten y nada, los veo pronto. Bye. Y antes de que se me olvide, recuerden que también pueden chequear nuestro Instagram, @modernimmigrant, donde comparto muchísimas cosas, no solo sobre los invitados, pero también sobre la inmigración, recursos, anécdotas, hablo un poco de mi migración también, así que no olviden chequear ese espacio, chequear los links que están en la bio para que también puedan conocer dónde contactar a la invitada de hoy y dejar comentarios de qué fue lo que más les gustó. Súper contenta de tenerte y además de que eso, de que sé que tuviste un día ocupado, pero hiciste este espacio para nosotros. Así que súper Claro, contenta. no, y lo lindo de todo también es que la energía con la que traemos y vamos a hacer este podcast es muy linda porque como te decía, pues acabo de terminar la clase de Ujú, mujeres en español que hacemos todos los jueves, entonces ujú, pues venimos también con toda esa energía hoy. ujú. Me parece Y es hermoso. muy importante porque como les decía a ellas en la clase, La idea la idea de la meditación es sentir, Mm. la idea no es llenarnos de una cantidad de conceptos. Sí, y creo que por eso te voy a dar formalmente la bienvenida, Juliana Modern Dale, Immigrant. tranquilo. Juliana, bienvenida a Modern Immigrant. De verdad estoy súper contenta de tenerte aquí. Siempre el comienzo de cada entrevista es interesante porque ya vengo hablando con la persona, entonces siempre quiero como que Ujú. la gente nos escuche. Pero estoy contenta de que conectamos por Instagram, estoy contenta de que pude escuchar un pedacito de tu historia cuando hablamos la primera vez por teléfono, por Zoom. Y quiero que la gente te conozca y conozca tu historia de inmigración, que es diferente, como la de todos, pero creo que son historias que necesitan ser escuchadas. Así que gracias por estar aquí. Gracias a ti, Vero, gracias a Modern Immigrant, a toda esta plataforma que has creado, no solamente para las personas de habla hispana, sino pues también tienes algunos en inglés, así que creo que es una plataforma que ayuda a todas las personas que
están pensando Mm, en migrar o que ya lo han hecho. exacto, y yo creo que también a veces me he descubierto que a veces puede ayudar también a los que no son inmigrantes, ¿no? Como tú dices, los que quizás están pensando o los que tienen una pareja que es inmigrante, un amigo, y a veces es como el escuchar otras historias te puede ayudar también a cómo relacionarte con ellos, cómo entender, cómo desarrollar esa empatía, de que, ok, ya entiendo por lo que has pasado, o cómo puedo eliminar algunos de esos estereotipos que están tan fuertes, ¿no? Con respecto a la inmigración. Y así que bueno, con todo el que quiera, ¿no? Aprender de estas historias. Y Juliana, me encantaría que empezáramos por que nos cuentes cuál ha sido tu historia de inmigración. Sé que has tenido diferentes. Cuéntanos qué ha sido para ti esa inmigración, cómo ha sido. Claro que sí. Y hay algo primero que me gustaría que conversáramos también antes de decir, es que Juliana tiene esta historia o la otra, porque la verdad es que llegar y contar así historias como por contar, para mí no tiene Mm, mucho sentido, porque creo que cada persona es mm, única y cada persona tiene mm. un aspecto en su vida que ha sido supremamente valioso Ujú. por ser E- contado. Exactamente. Ah, Y ese tema de migración para mí antes de decir es que nos movimos, o ya estoy pensando en inglés y no, todo, ya nos we move. mudamos. Sí. A veces la Este, cabeza sabe que tiene que hablar en español y pienso en me inglés. pasa Cuando tengo que siempre. hablar en inglés, se Aquí te vuelve todo. entendemos, aquí en Modern Immigrant te entendemos. Sí. En todo caso, con esta pausa activa, Ujú, lo que quería decir es también este tema de migración, no solamente es como nos movemos de un país a otro, sino cómo también vivimos los cambios en nuestra vida. Porque migrar también puede ser el momento en el que dejamos de vivir con nuestra familia, que crecimos y decidimos ir a vivir a una casa solos o ujú, nos mudamos con amigos o con parejas. O migración también puede ser, digamos, si pasamos de ser deportistas durante muchos años y de repente paramos de hacer deporte y ahora tenemos que aprender a vivir la vida otra vez sin ujú, la rutina del hacer deporte. Entonces, creo que, creo que quiero compartirnos eso también ujú, antes de decir es que Juliana fue a este lugar o fue a este otro lugar. Es como también todos nos incluimos y todos ujú. empezamos a descubrir que en nuestra propia vida ya hemos hecho migraciones. Mm, me encanta, me encanta. Hay un poema hermoso de Rupi Kaur, no sé si la conoces. Ujú. Es, No. es maravillosa. Ella es de familia hindú y su familia Ujú, emigró a los Estados Unidos, con ella pequeña. Y hay un poema muy bonito que yo siempre digo que fue una gran inspiración para abrir Modern Immigrant, porque el poema dice, quizás ya todos somos inmigrantes porque hemos salido del vientre de nuestras madres. Y luego ella ujú, empieza y dice, o de un pequeño suburbio a una ciudad, o de un... Entonces me parece tan bonito el concepto que es exactamente lo que tú nos estás también diciendo, que es ya todos hemos ujú, migrado de una forma ujú. u otra, hemos cambiado. Entonces me parece bellísimo que empieces así. Y gracias por ese regalo porque creo que todos siempre tenemos, como decíamos al principio, una historia que contar, un Ujú, regalo que ofrecer. así es. Y hoy me estás ofreciendo este poema y muchas más cosas que me ofrecerás durante todo este momento. No, Pero igual entonces tú. también hablando de ese cambio, de esa Ujú, migración y un poquito esa historia, no por hablar de mí, ujú, porque como algunos aquí ya de pronto me han escuchado ujú, o para los nuevos, en este proceso de vida la idea no es hablar de mí, porque ujú, pues cuando nos paramos mucho desde el yo, ujú, estamos simplemente alimentando ese ego y creyendo que somos un punto en el mundo, mm, que hay que mostrar que soy yo y ta, ta, mm, ta. Entonces, el tema de la historia acá es como también nos invitamos todos
a unirnos, Mm, a descubrirnos, a empujarnos un me poquito, encanta. a salir de esos límites, que Mm, creo que eso también tiene mucho que ver con el tema de migración. mm, ujú. Si todo el día seguimos haciendo exactamente lo mismo, pues eso es locura más o Esa eso es locura y vamos a tener también los mismos resultados, ¿no? Yo creo que menos. eso, como eso, continuar haciendo lo mismo quizás nos va a traer exactamente lo mismo y no vamos a ver ese cambio que a veces queremos. Y Juliana, ¿por qué no le compartes a la audiencia que nos escucha, que a lo mejor no te conoce, em, qué edad tenías cuando empezaste ese camino de migración? Para que por lo menos sepan de qué país decidiste irte en ese momento y cómo fue esa salida, porque creo que lo hablamos tú Claro. y yo, ¿no? Que no es tanto la emigración, pero cómo fue también para ti a nivel cultural, en tu familia, en tu país, decir que te ibas y a dónde te ibas, ¿no? Sí. Y hay algo ahí muy lindo y es, habiendo nacido en Colombia, un Mm, país donde todavía vivimos de manera muy tradicional, ujú, y yo soy la hija menor de 4 mujeres. mm, Incluso desde ese momento en el que nací, todo pareció estar como al mm, revés, porque mi mamá supuestamente ya no podía quedar en embarazo, ya wow. estaba pensando en adoptar un hombre, porque pues ya tenía 3 mujeres, Mm, ya habían pasado 7 años donde el doctor le había dicho, ¿sabes qué? Tienes una posibilidad en 1 millón de wow. quedar en embarazo. Así que tranquila, eso no va a pasar. Mm, Pues sí pasó y sorpresa. aquí estoy yo aquí hablándoles. Wow. No nació Julián como estaban esperando, nació Mm, Juliana. wow. Entonces, desde ese momento, pues todo fue, Mm, digamos, como patas arriba. mm, La felicidad de pues tener un nuevo integrante en la familia, pero también como y por qué no es hombre, y el ujú, por qué después de tanto tiempo, y por qué yo tengo que adaptarme ahora exacto. a una nueva hermanita donde ya todo estaba Claro. Qué fuerte. tan organizado. Mm, Entonces, ese mismo momento ya mm, creó una migración para todos. sí. Y desde ese mismo momento creo que marcó muchas cosas de mi vida, Mm, porque siempre tuve desde muy pequeña esa idea de cómo puedo aprender de las emociones mm, y cómo puedo aprender que todo lo que pasa en este mundo, todo lo que pasa en esta vida, no es simplemente me gusta o no me gusta, ujú, no es simplemente me da rabia o me da felicidad. ujú, Tiene ujú, que haber algo mucho más allá de toda esta revolución que está viviendo, eh, pues a través de los años también la violencia en Colombia. mm, Y en toda esta búsqueda mm, de todo este camino de cómo aprender de las emociones, encontré que podía aprender filosofía budista y que a través de la filosofía budista pues yo podía aprender casi que una ciencia, una matemática. Yo no sabía mucho de eso en ese momento, mm, pero pues lo que leía lo encontraba como una herramienta que me iba a ayudar mm, a aprender de las emociones y a ir mucho más allá del sufrimiento. mm, Entonces yo dije, bueno, yo quiero estudiar eso, mm, pero pues ¿dónde lo estudio y cómo hago esto? ujú. Entonces, Wow. en ese momento ya tenía 16 años, ya iba a terminar el último grado del bachillerato Ujú. en Medellín, en Colombia, y mi mamá me dice, bueno, ¿qué vas a estudiar? Pues todos mis compañeritos en el colegio ya querían ser médicos, Sí, yo no sé, todas sí, las cosas comunes, abogados, sí. abogado, comunicación, Sí. ingeniero, papá, y yo decía, "Pero yo no quiero hacer nada de eso, yo quiero aprender de las emociones, pero todavía no le decía nada a mi mamá porque Wow. pues todo iba a sonar muy raro. Y yo me quedé como solita en mi cabeza y yo, pero ¿dónde aprendo de esto? Y a mi casa, bueno, a la casa de mis papás siempre llegaba el periódico.
todas Ok. las mañanas. Yo Ajá. nunca le ponía atención a ese periódico, al fregar las noticias a mí no me interesaban absolutamente para nada, pero ese día en especial yo dije, voy a ponerle atención a este periódico, esos periódicos que llegaban así como Sí, todos grandes, sí, sí. abrí el periódico, lo doblaba, uno lo dobla a la mitad, después a la Es lo gigante, abrí sí. las hojas así y de repente me encuentro un párrafo que decía mexicano que estudia filosofía budista y acaba de terminar sus grupos, llega a Medellín esta semana a dar un curso y ¿Qué? yo What? voy para allá. Pero qué cosas de la vida, Juliana, lo que me cuentas se me eriza la piel, ¿no? Porque son esos Sí, momentos, estar en el lugar indicado, en el momento indicado y estar ujú, pendiente de la señal, porque exactamente. nos puede pasar todos los días, que vemos cosas en el celular, en las noticias, pero si uno no está conectado, Ujú. wow. Entonces fuiste a ese... Claro, entonces, pues bueno, me inscribí, Sí. llegué allá y esta persona me dice, no, mira, yo acabé de llegar de la India, estudié filosofía budista y yo le dije, por favor, explícame cómo funciona todo, cuál es la universidad, cuánto dura, cuánto vale, bueno, todas las Todo, cosas. Y él me explicó exactamente todos los pasos y yo dije, ok, ahora mi siguiente paso es venderle esta idea a mi mamá, porque ¿cómo voy a hacer yo ¿cómo esto? le digo? Claro. 16 años, ¿cómo le digo que me quiero ir a la India a estudiar filosofía budista? Además, ella, ¿qué es Ah, filosofía budista? no, 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 En un no. país católico donde, pues claro, obviamente Claro, yo crecí como católica. claro, claro. Entonces pasé como 2 o 3 días pensando cómo ¿Cómo iba a decir decir? esto a mi mamá. Ah, Todos los días me preguntaba, Juli, ¿ya escogiste tu carrera universitaria? Y yo, mm, mm. todavía estoy pensando, pero yo ya tenía Ya tú muy tenías claro, tu claro. profesión. Wow, qué sabiduría esa edad. Mm. Hasta que un día, bueno, llegó el momento que me preguntó y yo le dije, "Ujú, ya elegí, sentémonos bien cómodas Te voy a contar. y te voy a contar qué es lo que quiero estudiar". Y me dice, listo, vamos, sentémonos. Ay, yo le veía como esa emoción de mamá de siquiera mi hija ya eligió su carrera, qué rico, qué mira a decir, bla, bla, bla. Cuando nos sentamos y yo literalmente, respiración profunda, me quiero ir para la India. No supe qué más decir. Pero claro, ¿cómo se empieza esa conversa? Y mi mamá, Ay, ¿qué? no, 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 Y no, yo, no. no, es que me quiero ir a estudiar filosofía budista. Mm, ¿Qué? Y yo dije, no, yo no Juliana. puedo decir que todo era más raro y más raro. Exacto, o sea, como dice, no aclares que oscurece. Lo que le decías era como, Y yo dije, wow, esto no va a haber manera de presentarlo en este momento". wow. Su respuesta fue muy clara. Mm, Si cuando termines la carrera mm. universitaria en Medellín sigues con tu locura, pues te vas. Pero ahora te quedas acá. Tú no te vas para ninguna India, tú no te vas para ninguna nada, aquí Wow. te quedas y yo, "Mm, bueno, ¿y ahora qué hago?". Claro, ahora sí, y eso sí está difícil porque creo que estás hablando además de algo que quizás pocas veces se habla, ¿no? Cuando uno quiere irse a un lugar y no puede, ¿no? Porque Ujú, muchas historias de inmigraciones, bueno, me quise ir aquí, me fui, todo lo que pasó, ¿no? Pero quizás lo que nos ujú. estén escuchando que no puedan por X situación en la que se encuentran ahorita. Qué Y creo que bueno. esa fue, sí, esa fue Ujú, la gran bendición y una de, claro, pues nuestras mamás son nuestras primeras ujú, maestras y siempre lo seguirán siendo, pero esa fue alguna de las otras grandes enseñanzas que me dio mi mamá, mm, que claro, fui capaz de entender después de 10 años. En el exacto. momento yo no lo entendía Claro, mucho, claro. pero esto desencadenó muchas cosas muy lindas y Mm, es que la hermana que me sigue, cuando empezó a escuchar toda esta historia tan extraña,
consiguió una psicóloga Mm, y le dijo a mi mamá, mami, Julián está loca, necesitamos enviarla a una psicóloga para que empiece a entender qué es lo que está pasando en su vida. claro. Yo no sabía nada de esto, yo pues Mm, esto de todo pasaba como a mis, exacto. cuando yo no estaba por ahí presente. Y un día me dice mi hermana, oye Juli, te voy a llevar donde la psicóloga, Okay. porque todos caímos en cuenta en la familia que pues tú necesitas hablar con alguien y que Wow. posiblemente esto es lo que está pasando. Y yo dije, psicóloga, pues bueno, listo, pues yo sí tengo muchos problemas y en la casa hay muchos problemas, ¿por qué no? Vamos a otro psicólogo. Ya Claro, había ido a muchos psicólogos en la vida, ¿por qué no otro? uno más. Llego al psicólogo o a la psicóloga porque es una mujer en Medellín que la quiero muchísimo y creo que fue pues una de las personas que más impulsó todo Mm, esto en mi vida. qué lindo. Y ella me abre la puerta y me dice, hola, bienvenida. Pues a todos los psicólogos que yo había ido hasta ese momento tenían una oficina muy sencilla con su mesa o Sí, sus como muy, muy sillas. frío todo además a veces. Sí, como pues muy Sí, muy oficina, pero oficina. no, ella me recibe y todas las paredes estaban pintadas de colores, Ah, había arte por todas partes wow. y me dice, bueno, vamos al consultorio, el consultorio colores por todas partes y no eran sillas, sino que nos sentábamos No. como en el piso y yo, eso pues no está raro, pero sí está raro Pero también. ¿Cómo me terminé gusta. yo acá? Me gusta este Exacto, raro. exacto. Y, Wow. y, y ella me dice, bueno, mira, estás acá porque tu hermana entendió que la mejor manera de empezar a ayudarte en este camino era que empezaras a entender qué era la meditación. Y la mejor manera en la que tu mamá podía también entrar Entender. en este camino era a través de la ciencia. Y yo dije, ah, bueno, pues yo aquí me siento y ahora de qué Perfecto. hablamos. Pero qué interesante, ok. Me encanta este Sí. cuento. Y entonces tuvimos nuestra primera cita y me dice, bueno, todos los martes a las 7 de la noche, esto nunca se me va a olvidar, tenemos un grupo de meditación. ¿Quieres venir? Y yo, pero claro que quiero ir. Qué increíble. Y el próximo martes que llegaba, pues allá estaba yo creo de primera, cuando miro al lado y mi hermana va llegando y yo, ¿y usted qué está haciendo aquí? ¿Usted qué está No. haciendo aquí sentada? Y me dice, pues es que yo tenía que aprender a ver qué era esa locura que mi hermanita chiquita tenía en la cabeza. Ay, no, qué belleza. Entonces así empezamos Wow. este camino de la meditación casi que juntas. Mm, Todos los martes iba a este grupo de meditación allá en Medellín ok. y en este camino pues empecé también a estudiar publicidad, fue la carrera que Eso te iba a decidí preguntar. elegir, Ok. sí, elegí la publicidad allí en Medellín y entonces iba a la universidad, pero no veía la hora de que fuera martes a las 7 de la noche para, para empezar a conocer un poco más Mm, de esta meditación budista. para Terminé la conectar. carrera. En Ok, Colombia estudiamos la universidad 5 años, no es ok. como en otros países que lo hacen 3 años. En Mm, Colombia lo hacemos 5 años. Terminé los 5 años de publicidad, empecé a trabajar en agencias de publicidad en Medellín, trabajé otros 6 años en publicidad. Durante todo este tiempo seguía yendo a los grupos de meditación, wow. seguía aprendiendo un poquito y llegó un momento de la Mm, carrera que, digamos, yo tenía como la elección de ir a hacer una maestría en mercadeo o tomar alguna decisión de carrera. mm, ok. Pero yo ya sabía que la publicidad no era eso que me estaba llenando espiritualmente. Ujú, La publicidad fue una carrera y es una carrera hermosa que me enseñó
cómo poner términos simples Mm, de manera sencilla para las personas. ujú, ujú, Pero digamos que las agencias o las marcas con las que manejaba siempre estábamos buscando cómo ayudar a las personas a consumir más. mm, Y entiendo. ya estaba cansada de más consumo, nunca el dinero es suficiente en publicidad, Sí. nunca es suficiente por más que haya, nunca es Qué suficiente. suficiente. Sí, qué fuerte que tuviste la experiencia, ¿no? Porque yo creo que eso es algo importante. No solo estudiaste la carrera, también te diste la oportunidad de trabajarla y de ver qué te Sí. hacía sentir, qué te hacía pensar y qué aprendizajes podías tomar contigo. Ujú. Mm, Y llegó ese momento que yo dije, yo creo que ya aprendí mucho del mundo en el exterior, ahora quiero aprender del mundo en el interior. mm. Y mandé como 45 correos a todos los monasterios que me encontré en la India, en Nepal, en el sureste asiático, Wow. que eran monasterios budistas en los que podía tener la oportunidad de aprender su filosofía en inglés. Dos de esos monasterios me respondieron. 2 de 40 y pico. Ujú. Ok. Me respondieron, tenemos un programa para personas occidentales, es en inglés. Uno está en Nueva Delhi y el otro en Katmandú, en la capital de Nepal. Y yo dije, ok, el de Nueva Delhi está en la mitad de la ciudad, bulla. mm, mm. El de Nepal, el de Katmandú, está en las montañas, Wow. más silencioso y los grupos eran mucho más pequeños. Ok. Y yo dije, yo Ese es creo el que que yo yo me quiero. voy para Katmandú. Entonces aquí llegó ese segundo momento De de decirle conversación con mi mamá. que mamá, ya Yo yo le dije, hice lo que tú me habías dicho. Claro, literalmente, ya. literalmente, le dije, bueno, mami, Mm, ya tuve el diploma de la universidad, ya está acá, ya trabajé en publicidad, sí. ya pude ahorrar todo el dinero que necesito y este es mi momento de irme a hacer todo eso que estaba buscando desde hace 11 años. Y me dijo, bueno, pues ya no hay nada más por hacer que desearte lo mejor. Increíble. Y así fue, digamos que toda esta decisión de reconocer cuál era el monasterio al que iba a ir en Nepal, la tomé en febrero del 2007 Okay. y el curso no empezaba hasta octubre. Mm, Entonces, en ese momento yo dije, bueno, ya sé que en octubre renuncio a mi trabajo, tengo desde ahora de febrero a octubre para para prepararte. desapegarme de este Exacto. mundo porque pues no, Mm, no había nada más que hacer. claro, Em, qué fuerte. y así pasó, Mm. le hice fiesta a la fiesta de Eh, terminar de tomar licor, sí, sí, de sí. terminar de Te comer despediste de carne, todo. me despedí de muchos apegos. Mm, ujú. Entonces ya llegó octubre del 2007 y ese fue el último día que comí carne, ese fue el último día ¿Qué que tomaste? tomé Mm, licor y ese digamos que fue ese momento mm, tan esperado, mm, que fue un momento tan natural mm, que, que fue el mejor regalo que la vida me pudo haber dado, porque yo creo que si me hubiera ido a los 16 años, mm, sin toda esa experiencia de haber estudiado en la universidad, de haber conocido el ujú, mundo laboral en lo publicitario, ujú. no hubiera sido lo mismo, no hubiera sido absolutamente lo mismo. No hubieses podido como, sí, como dices, darte cuenta de la experiencia en la que estabas abordando, en ese camino que ibas a empezar. Me parece tan bonito que nos hayas contado cómo se desarrolló todo ese sueño, ¿no? Y cómo, bueno, tomó su tiempo, pero estuvo siempre ahí, ese deseo, Siempre, siempre. siempre. Y eso es una cosa importante
cuando queremos hacer algo en la vida, siempre Mm, tenemos que tener esa meta presente con nosotros, totalmente, porque total. el momento en el que se nos olvida la meta, Mm, uno ah, lo nos vamos pierde. por 80 caminos Mm, más sí, y ya, sí. así es. Qué interesante, qué lindo, de verdad que es me llevo esa enseñanza porque me parece que es muy bonita, ¿no? Es la paciencia que creo que todos necesitamos, y seguir enfocados en lo que queremos, ¿no? Y hay Em, una cosa ahí Ujú, antes de que sigas sí, y te paro porque esa palabra paciencia mm, es muy importante. ok, Y paciencia no es esperar y sentarse a mirar cómo las cosas suceden. sí, Paciencia es tener la habilidad para saber sobrellevar las situaciones que la vida nos propone. mm, me encanta, me encanta. Habilidad, es la habilidad, no es el sentarnos El no como hacer nada, congelados y exacto. no hacer nada. Porque eso yo entiendo cómo puede dar como, sí, como un desespero, como que alguien diga, pero yo no quiero Ujú, que esperar que la vida me pase por el frente, ¿no? Como que uno no tiene, ay, lo estoy pensando como cómo decir en inglés, pero como que uno no tiene nada que decir frente a eso. You ujú, have no ujú, say, pasó y ya. No, o sea, ujú. sí puedes. Gracias por Sí. hacer esa aclaratoria, me parece súper importante. Juliana, ¿cómo fue? Tengo algunas preguntitas para hacerte, pero ya hemos, además me parece cubierto cosas maravillosas, pero sí quisiera escuchar cómo fue tu experiencia en Nepal, porque siento que a mucha gente le puede interesar o pueden estar, les puede llamar la atención. ¿Cómo fue para ti Ujú. esa experiencia de llegar a Nepal viniendo de un país como Colombia, una ciudad como Medellín? ¿Qué aprendiste? ¿Cómo fue? ¿Qué fue diferente? Yo creo el aprendizaje ya empieza desde que mi mamá me dice a los 16 años, no te puedes ir. Exacto, exacto. Ajá. Eh, y es como que yo creo como cuando le ponen a un niño chiquito un dulce al frente y después de 10 horas de tener al niño chiquito al frente del dulce le dicen, ok, ahora sí te puedes comer el dulce. Se Ah, lo come un poquito más sí. despacio, lo saborea un poquito más. No es así como con esa rapidez Mm, y esa ansiedad. Entonces, yo creo que esa espera, esa cantidad de años también me dio ese gran regalo de poder disfrutar mm, qué mucho importante. más Mm, esa llegada a un país desconocido, mm, esa llegada a un país donde se habla un idioma que no total. conocía Ujú, y el solo saber que volar desde Colombia hasta mm, Katmandú tomaba casi 72 horas oh, era increíble, o sea, tuve que parar la primera parada donde mm, tuve que pasar la noche fue en Nueva Delhi y me acuerdo que el monasterio me organizó donde quedarme, alguien que me recogiera qué bueno. y, y esa llegada a ese primer hotel, me acuerdo que me quedé en un hotel de personas tibetanas Ujú. y cuando yo llegué allá no había ni siquiera internet, entonces ni siquiera tenía cómo decirle a nadie que había llegado, estaba pues Sí, sí, nada, estoy aquí. dependía de que la persona que había puesto mi nombre en la en el cartelera, pues sí, ese sí era. Ay, wow. Entonces, yo me acuerdo que llegué a ese hotel y era casi que la medianoche en Nueva Delhi Wow. y la sensación, no entendía absolutamente nada de lo que nadie hablaba, pero la primera sensación fue, wow, estoy en la mitad de la nada, no entiendo absolutamente nada, pero me siento en casa. Qué increíble. En esta sensación de soledad física Mm, me siento supremamente acompañada. qué belleza. Y esa sensación de compañía, de plenitud, de paz, Mm, de tranquilidad fue, digamos, lo que marcó todo lo mm, que venía en los siguientes años por estar en el monasterio. Al siguiente día, ujú. obviamente, pues ya el vuelo a Katmandú y ahí hay una Mm, historia muy chistosa porque pues claro, yo no sabía
qué me iba a encontrar, no sabía qué Nada. podía comprar, no sabía nada y mi familia menos. Mm. Entonces todo el mundo me regalaba cosas, papeles higiénicos, me fui con un par de calzones para cada absoluto día de los que iba a estar allá durante 8 meses. Entonces casi que una maleta Demasiado, esos son demasiados. de calzones. Multipliquemos 8 meses por 30. No te lo puedo creer. Yo no sabía si podía lavar Lavar, claro. ropa, si también me corté el pelo lo más cortico que podía. Bueno, toda esa cantidad de cosas desconocidas. Claro, me encanta. Entonces, cuando llegué a Nepal, pues llegué con 2 maletas gigantes, Sí, sí, sí. más una maleta para cargar en la espalda. Y me acuerdo que cuando llegué al monasterio, cuando me miraba como, ¿Y esto por qué? ¿A dónde va? ¿para dónde? ¿Para dónde vino? Guau. Oh, no, 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 no. Pero pues yo obviamente no entendía absolutamente nada de lo que estaba pasando. Yo decía, bueno, pues todos estos me están mirando así porque pues me veré diferente a todas las personas que están acá. No, nadie sabía ni que yo era de Colombia, ni dónde Que a quedaba Colombia, Colombia. exacto, exacto. Eso no era. Entonces, Wow. nada, pues bueno, yo fui a la habitación, puse todas mis cosas en el closet, y me dijeron, bueno, ya es hora de la clase. Y yo tenía un jet lag, 72 horas No, 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 de no. viaje. Abrí la ventana de la habitación y me acuerdo que lo primero que vi al frente fueron los Himalayas y ya tenían un poco de nieve. Mm. Eh, y esa fue otra de esas imágenes que creo que siempre van a quedar en mi corazón porque fue otro de esos grandes momentos Mm. en los que sentí, wow, estoy en casa, estoy en casa. por cuánto tiempo estuviste en el monasterio? ¿Por cuánto En el tiempo era el programa? monasterio, ajá, el programa eran 3 años, pero Okay. no estudiamos los 3 años por el cambio de estaciones. Mm. Entonces simplemente estudiamos desde el septiembre, octubre hasta febrero, marzo y así repetíamos en cada periodo. Ok, o sea, no es un año Exactamente. completo de 12 No, meses. Ok. no, no. El año o el semestre, pues es un semestre más que todo, un Es poco un más larguito. semestre, Ujú. exacto. Ok. De octubre a febrero, marzo. Wow. Entonces, en esa historia llego yo después a clase por primera vez. Ok. Ya todo el mundo había llegado, ya estaban en el segundo día del curso que estaban estudiando y que Ok. yo apenas iba a empezar a estudiar. Y me acuerdo que entro, las mesas no es como normalmente en Colombia le llamamos pupitres, eso Ah, es sí, los pupitres, en Venezuela también. como la silla y con Con la, él, sí. con la cosa así. Bueno, no, o No. sea, ya nos sentábamos en el piso y teníamos una mesita pequeña al Ay, frente de nosotros y el maestro estaba sentado como un poquito más arriba, como en un podium, si lo podemos sí. llamar así, para que todos lo pudiéramos escuchar. Y el único lugar vacío era justo el que estaba al frente de él. Y yo dije, No, no, no. ¿y ahora? Me toca. Entonces me dice como, y yo, ok, llego así como que me siento ahí así como, y todo el mundo estaba recitando una cosa que en mi cabeza sonaba como ña, 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 ña. Y yo, ¿Qué es esto? ¿qué estará pasando acá? Entonces yo miraba al lado, miraba al otro lado, solamente éramos como 10 personas en ese salón Juliana. y yo Mm. decía, ¿qué está pasando acá? Y No, no, cuando yo no. de repente veo que el maestro, en el budismo al maestro le llamamos Kempo. Entonces Oh. yo veo que el Kempo está escribiendo en un papel y me pasa el papel y en el papel estaba en letras romanas, pues en las que yo era capaz de leer en ese momento, eh, lo que estaban recitando. Entonces empecé a entender un poquito, empecé a
escuchar ya al leer lo que estaban recitando y bueno, ya lo pude recitar y Mm, la clase empieza y la clase empieza mientras él habla en tibetano, ok, el traductor traduce al ok. inglés, pero yo no sabía en qué idioma ni iban a empezar a traducir. Y como yo estaba tan cerquita de ellos, yo veo que el traductor escribía en chino y yo, ¿en No, qué no, no, idioma no. me van a hablar acá? Y que miren, yo dije que inglés, yo me inscribí en un curso de inglés. Y yo dije, no, 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 tú no has entendido nada. Wow. Eh, Es que me imagino en tu pero mente todo lo que estaba pasando, ¿no? O sea, es todo no, ese yo proceso de estaba adaptación. ¿Qué es esto? entre jet lag, entre no entender nada y entre sentirme en casa. Eso eran Exacto, una exacto. cantidad de, Qué de increíble. cosas en mi mente. Bueno, y cuando finalmente, gracias, empieza el maestro o el El traductor a traductor. hablar, empieza en inglés y yo, ok. Pero Sí. ahora mi cabeza era la primera vez que iba a empezar a estudiar en Eso inglés. era lo que te iba a preguntar, Entonces, claro, porque inglés ya sí era tu pensando en idioma español. conocido, pero tú venías de un país en el que se hablaba español todo el tiempo, o sea que ahí está también el Ujú. cerebro trabajando el triple. Sí. Wow, Entonces ahora estaba estudiando tibetano e inglés, los dos al tiempo. los dos al mismo Y tiempo. el tibetano tiene una escritura totalmente diferente a la nuestra. Exacto, exacto. Entonces se acaba la clase y yo no entendí nada. Yo, Del digamos, inglés no tampoco, entendí o sea. absolutamente nada. O sea, mi inglés era bueno, Bueno, y pero también el como acento, que ¿no? A lo mejor tenían un acento también diferente de inglés, porque uno escucha el inglés de X país, de Estados Unidos, las películas que a uno le llegan en Sudamérica, pero luego el inglés en otros países suena de otra forma. el maestro que estaba traduciendo, él es de Malasia. Imagínate. Entonces, el monje, por eso escribía en chino. Él dice que es más fácil para él cuando traduce del tibetano al inglés. No, El no, no, no. chino tiene muchos más caracteres, entonces para él como traductor era mucho más fácil no perder la idea Mm, si escribía en chino, mm, en mandarín o en cantonés, no me acuerdo en qué estaba escribiendo, creo que en ok. mandarín. Él escribía Wow. en mandarín y ya traducía al inglés. Entonces, Mm, yo creo que toda la emoción de la primera clase yo no entendí nada. mm, El caso es que la segunda clase, esta era la clase de la mañana, que ok. solamente era clase de teoría, pero por la tarde teníamos otra clase después de la clase de tibetano Ok. que se llamaba clase de preguntas y respuestas. Ok. Y yo, preguntas y respuestas. Uy, ¿qué voy a preguntar si yo no Es entendí una nada? clase completa de preguntas y respuestas, o sea. Y yo me Wow. sentaba y yo veía que todas las personas que estaban en la clase hacían preguntas y yo, y, Y y tú eso lo mira que vimos por la mañana. si me pueden explicar todo lo de la clase anterior, por favor. No, yo miraba el libro y yo dije, ¿dónde dijeron eso? Ok. Y Wow, así pasaron Juliana. como 3 días. Y ya el tercer día, cuando digamos como que yo creo que el jet lag se me había Claro. pasado, que había entendido un poco la ceremonia de Mm, entrar en una clase de filosofía budista, porque mm, no es lo mismo que llegar a clase en la universidad, que tú te sientas en el pupitre y esperas a ver el ujú, profesor qué va a decir y tú tomas nota. Una clase, y cuando estás mm, estudiando algo espiritual, pues estás entrando primero también a una familia mm, espiritual. ujú, Necesitas las bendiciones y necesitas que tu sabiduría pueda incrementar. mm, Entonces necesitas también, digamos, como conectarte con ese lado que no es solo el intelectual. mm, Entonces, por eso una clase de filosofía budista y especialmente en el linaje en el que yo estaba estudiando, mm, empezamos con unas oraciones donde recitamos mm, todo el linaje, donde claro. recitamos también que todo esto que estamos estudiando no solamente nos beneficie a nosotros, sino a todos los seres sintientes Mm, y que la sabiduría pueda incrementarse, no solamente en nosotros,
sino en todos los seres sintientes. Mm. Entonces, cuando ya No, querías decir perdón, algo, Ana. sí, quería preguntarte algo porque Ujú, me parece súper interesante lo que estás diciendo y además sé que algunas de las personas que nos escuchan, sé que quizás están interesadas en el tema del budismo y en todo lo que estás compartiendo, pero a lo mejor no lo conocen, no lo entienden. Entonces quería como preguntarte un poco, no sé si puedes dar como una pequeña, no sé si llamarlo definición, pero un pequeño, sí, como para que las personas que no entiendan absolutamente nada del budismo tengan una idea de qué se trata. ujú. Y así podamos ir como a la próxima pregunta que te quiero hacer, que es un poco como, ¿qué aprendiste tú de esas prácticas de budismo que podemos quizás poner en práctica en cómo manejar nuestras emociones hoy en día? Aunque quizás no sepamos mucho del budismo, pero que como que ¿qué experiencia de todo eso que aprendiste nos podrías dejar a los que estamos aquí también escuchándote? Y así como muchos Mm, estarán hoy por primera vez escuchando esto, yo también tuve esa primera vez, como les ujú, estaba diciendo, yo llegué a ese monasterio y no tenía mm. absolutamente la menor idea de lo que estaba pasando. Exacto, exacto. Y, y creo que el budismo es Mm, algo muy simple y mm, es una ciencia que nos enseña cómo trabajar con las emociones. me encanta. Ok. Pero esa ciencia o esas matemáticas Ujú, necesitan traducción. mm, Y esto es un camino que he venido haciendo desde de- el día que puedo llamar el día cero en el 2007 hasta hoy. Y es cuando aprendemos una filosofía ancestral como el budismo, que es una filosofía que nace en India, ujú, que se expande a Tibet y que ha sido enseñada de generación en generación, más que todo por personas que se encuentran en ese lado del mundo, es como muy rara para nosotros. mm, ujú, entiendo. Entonces, por eso digo, las enseñanzas budistas necesitan traducción. Mm, No nos podemos comer absolutamente todo lo que nos dice la enseñanza budista, ya cómo lo entiendo. dicen, porque lo que le pasa a muchos occidentales es que se quedan en las ceremonias Mm, sin entender lo que pasa detrás de la ceremonia. mm, Entonces allí es donde empezamos a ver a muchos occidentales vistiéndose como tibetanos, a muchos occidentales llenos de atuendos y lo ponen más afuera. reliquias, ajá, Ujú, ujú, eh, y eso no es el budismo. Entonces, si tratamos de traer una filosofía ancestral simplemente desde el mundo exterior, mm, estamos trayendo una moda y mm, muchas veces no estamos respetando lo que la cultura vive. sí. Entonces, es muy importante que cuando entramos a vivir en espacios de otras culturas, entremos a entender la historia de esa cultura también. Es tan Y eso importante es eso. mucho Mm, lo que nos trae la inmigración. Porque ujú, no podemos, digamos, en Colombia comemos arepa todos los días, yo no puedo ir a Nepal y tratar de comer arepa todos mm, los días. ujú, El maíz no es algo que todos los días está presente allí. ujú, Entonces, pues ni ellos me van a entender ni yo los voy a mm. entender a ellos. Y es Entonces, respeto también, me parece tan ujú, bonito lo que estás diciendo. Gracias por traer ese tema a colación, ese tema cultural que creo que nos da sin duda alguna la inmigración, no, nos ayuda a entenderlo. Muchas veces no lo sabemos cuando nos mudamos a un país, ¿no? Pero es ujú, ese respeto, es el entender, bueno, no es que voy a empezar a hacer lo que tú haces solo por hacerlo. Es que quiero también, explícame cómo funciona, ¿no? Eh, Sí, creo que es la palabra que me sigue viniendo a la cabeza es como eso, es respeto a la otra persona, a su cultura y al que tampoco nosotros como inmigrantes se supone que tenemos que como llegar a un lugar y decir esto es lo que es, ¿no? Esto es lo que ujú. yo venía haciendo, así que todos lo deberían. No, o sea, estás llegando a un lugar que ya tiene su historia, que ya tiene su cultura, que más bien uno debería mostrar compasión y respeto y escuchar y estar abierto. Yo creo que como inmigrantes debemos estar abiertos a aprender.
muy abiertos a aprender y creo que aprender significa también estudiar la historia, Mm, mm, porque cada país ha traído una historia diferente mm, que ha, digamos, moldeado las características de las personas ujú, para saber sobrellevar esa dificultad de una manera aceptable. mm, Entonces, cuando yo me voy a estudiar una filosofía tibetana, también tengo que entender la historia que le ha pasado a los tibetanos mm, y, nos, y entender que no todo el que está vestido de monje es un monje mm. y no todo el que está vestido como laico como nosotras Es es laico. esto o lo Ah, otro. exacto, exacto. Y eso es algo muy importante que creo que también Mm, me regaló el viajar a ese país, mm, aunque fue muy, yo tengo miles de historias muy que me hacen reír todo el claro. tiempo porque en mi color de piel es muy similar al color de piel de Mm, las personas en Nepal mm, y mis rasgos físicos son muy similares a ujú. los de las personas en Nepal. Y muchas veces me hablaban en nepalí Y tú no. y pensaban que era en nepalí. Igual me pasaba en la India Mm, y, sí. mejor dicho, a todas partes que voy, alguien me Cree que eres de otro trata lugar. de poner como del lugar de donde ellos creen. Y yo, bueno, listo, hasta me llaman como la tía, la abuela, el hermano, el perro, yo no sé. Ya, Ya ni me ya. importa qué nombre me dicen, pero Mm, creo que es muy importante entender mm, la historia de las personas, ser mm, muy curioso y muy sí. respetuoso porque creo que cada país teniendo su historia, hay cosas que cuando ya venimos a Ujú, vivir a ese país en específico, la historia sale de los libros a la experiencia. mm, Y sí. lo que vivimos en la experiencia es Es otra diferente. cosa, Así. Sí. totalmente diferente. Y por eso parte de esa gran enseñanza del budismo, con esa pregunta que estabas haciendo, es cómo salimos de los libros, cómo salimos de lo Mm, intelectual a la experiencia. mm, Porque cuando tenemos la experiencia y cuando tenemos lo intelectual, somos como ese pájaro que mm. tiene las dos alas. Estamos listos para volar. Qué Pero si bello. solamente nos quedamos con lo intelectual, con el conocimiento, Mm. pues vamos a estar así tratando de volar con una sola. Qué buena analogía. Me encanta. Me encanta. Y eso es el budismo. Mm, Eso es tener esas dos alas siempre presentes mm, contigo. El conocimiento, porque el conocimiento te va a dar la herramienta de saber cómo mantener tu mente en ujú, calma. mm. Porque esa es, digamos que una de las grandes metas para poder iniciar un Ese gran camino. camino, Ujú, la ujú, mente en calma. mm. Entonces necesitas el conocimiento para saber cómo mantener tu mente en calma, pero necesitas la experiencia Mm. también. Porque si solo te quedas en el conocimiento, pues si no lo llevas a tu vida cotidiana. Claro, no, te quedaste totalmente y creo que eso se aplica con tantas cosas, ahora que lo dices, ¿no? Ujú, En un ámbito profesional, en ujú, ámbito, si tienes un hobby, si tienes una pasión, siempre esa parte de, bueno, hay que aprender la teoría, pero también hay que poner manos a la obra, como quien dice. ujú, Hay algo súper importante que quiero que hablemos y no puedo creer que ya vamos por el minuto 50, que se nos va a ujú, acabar esta hora, pero me acuerdo que cuando tú y yo conectamos por primera vez, algo que me gustó mucho que tú me dijiste era tu deseo de ofrecer a los inmigrantes que nos escuchan o a estos modern immigrants, que no necesariamente tienen ujú, que ser inmigrantes, una estrategia, ujú, de alguna forma una ayuda que creo que va muy conectado con lo que hablamos de calmar la mente, ¿no? De enfocarte en lo que quieres, en lo que sueñas. Y creo que este es el momento perfecto para que nos cuentes parte de lo que tú haces, de la forma en la que conectamos por Instagram, porque sé que puede ofrecer recursos y estrategias a los que nos escuchan en cómo arrancar ese camino, ¿no? Como tú dijiste, ujú. es un camino que toma tiempo, toma esfuerzo,
pero sé que tú nos puedes dar como esos puntos sí, por dónde comenzar, si sienten como ese llamado, ese deseo. Creo que además como inmigrantes luchamos con tantas cosas día a día, es cuando más necesitamos explorar estrategias nuevas. Y como estábamos hablando ahorita, la Mm, idea es siempre como traducir todo lo que aprendemos a nuestra vida cotidiana. ok. Y ese ha sido todo este camino mío desde que fui al monasterio por primera vez, luego me convertí en coach de vida y luego estudié otros tipos de Mm, meditaciones para aprender a llevar estas enseñanzas de manera muy simple a mm, nuestra vida cotidiana. Y encanta. lo primero que debemos hacer, no importa qué edad tenemos, no importa qué tipo de trabajo tenemos, es buscar cómo mantener nuestra mente en calma. Mm, Porque cuando tenemos nuestra mente en calma, podemos ser más efectivos mm, con nuestro tiempo, mm, podemos ser más amorosos con las personas que están a nuestro alrededor, podemos ser más creativos para buscar ideas, mm, para solucionar cualquier cosa que esté sucediendo. mm, Y ese primer impulso para calmar nuestra mente debe estar acompañado de alguien mm, que te ayude a sintonizarte mm. en esa, en esa, en esa frecuencia, por así Exacto. decirlo. Mm, Porque lo que nos pasa alrededor de nuestra vida es que venimos pensando que las cosas son de una manera y mm, nos quedamos ahí como atascados. ujú, ujú, Entonces necesitamos cambiar ese chip, necesitamos cambiar esa frecuencia mm. y necesitamos cambiar esa frecuencia con alguien que se Wow. encuentre en esa Mm, frecuencia de paz, en esa frecuencia de calma y que te tome de la mano y te diga, ok, vamos a mm. aprender esto. Y esa persona podría ser entonces el coach, podría ser la figura de un coach. Ese es el trabajo totalmente que yo hago Ok, y quiero a través de mm, este podcast claro. regalar unos 3 minuticos de una meditación guiada Ay, que gracias. todos podemos hacer Me en encantaría. cualquier momento del día y bueno, luego ya pueden ver Mm, en mi YouTube o sí, encontrarnos en algunos espacios de las clases que yo doy. Bueno, que por hay miles cierto, de formas. yo siempre lo agrego en una intro que ya seguro vieron, Ujú. pero también lo agrego en la descripción, los links, pero me encantaría que uses este momento también para decir con qué nombre te puede encontrar la gente, tanto en YouTube como en Instagram, para que Ujú. tengan ese acceso. Sí, entonces Ujú, en mi cuenta de Instagram está más que todo en inglés y ok, ahí me pueden encontrar como J. Klinkert, que es mi apellido. ok, En mi YouTube está mucho más desarrollado en español qué y bueno, con mi nombre, Juliana Klinker, me pueden encontrar. buenísimo, Y las clases de meditación las doy en español y en inglés. Las dos son perfecto, grupales. me encanta, Ujú. Entonces buenísimo, vamos a hacer unos 3 minuticos de meditación guiada. gracias, gracias. Si quieren cerrar los ojos, los pueden cerrar. Si quieren dejar los ojos abiertos, simplemente dejan los ojos abiertos. Este es un espacio para ustedes calmar su mente. Y vamos a hacer una exhalación profunda. Y vas a sentir que estás sentada frente al mar. Alcanzas a observar a la distancia el horizonte, ese espacio que parece infinito. Y al ver este horizonte, sientes que inhalas, trayendo este horizonte a tu mente. Sostiene y en la próxima exhalación
expandes este horizonte en tu mente. Y sientes que todos los pensamientos, de todas las tensiones, expanden como el horizonte. Y si algún pensamiento llega, inhalas nuevamente y exhalas, expandiendo este horizonte en tu mente. No importa dónde estés o en qué actividad te encuentres, en cualquier momento y en cualquier lugar, te puedes regalar un segundo para expandir tu mente como el horizonte. Y si tienes los ojos cerrados, puedes ir abriendo tus ojos y aún con los ojos abiertos puedes sentir cómo tu mente se expande. En estos 3 minutitos Wow. tuvimos un ejercicio que la idea es que repitamos en nuestra vida cotidiana Mm, muchos segundos del día. okay. Y esta es una meditación eh, que todo tipo de personas Mm, la hacen. Yo ujú, comparto esta meditación con mamás, con niños, mm, con presos que están en libertad condicional, mm. con profesoras, Wow. profesores. Así que no importa cuál sea el rol que estés teniendo en esta vida, Mm, lo que importa es que todos, sin excepción, mm. debemos calmar y aquietar nuestra mente. Importante. No, yo lo puedo sentir. O sea, son, como tú dices, fueron 3 minutos. Que a veces uno dice, bueno, ¿qué otras cosas hacemos en el día que nos toman muchísimo más tiempo que eso y no nos Ujú, están beneficiando? ujú, Em, y es una práctica y creo que por eso me encanta que nos hayas dejado este regalo tan, tan maravilloso, que vuelve a lo que nos dijiste, es lo simple que podemos hacer en nuestro día a día, porque esa es la mayor excusa que yo me he puesto o que se pone la gente con la que yo a veces hablo, que es, no tengo tiempo. ujú, Nunca tenemos ujú. tiempo de nada. Entonces, si estás en ese estado en el que no tienes tiempo y quizás no has llegado a ese nivel en el que puedas hacer el tiempo, prácticas como estas te pueden dar esa paz y esa calma y te pueden llevar a poco que ese tiempo, que esos 3 minutos también se vayan extendiendo. Claro, y como le digo a la gente siempre, la idea no es que todos se vayan a Nepal. La Ujú. idea es que todos esos aprendizajes que he tenido en la vida los podamos traer a nuestra vida cotidiana. Me encanta, Y eso es traducir las enseñanzas. exacto. Me encanta, Porque si la me vida, encanta. si la vida nos ha puesto acá, no es para que nos sentemos en un lugar silencioso y nos Ujú, alejemos del mundo. Eso no es meditación. mm, Meditación es aprender a calmar la mente en nuestra vida cotidiana, con las personas que vivimos, mm, en las situaciones en las que vivimos. mm, Y todas esas situaciones son nuestros maestros. mm. Y Así ese es es. nuestro monasterio. Ay, me encanta. Me encanta. No sabes cuánto porque eso, no hay que irse a ningún lugar. Mm, mm. El trabajo está aquí en donde estamos, con las situaciones que tenemos y
No sabes cuánto me encantó tener este espacio contigo. Si quiero preguntarte una última cosita, Ujú. podría seguir hablando contigo, de verdad que me ha encantado esta conversa y sé que hay muchas más historias y anécdotas que no pudimos contar hoy, pero igual quiero que la gente te siga para que descubran más de lo que haces. Y la última preguntita que te tengo es por quizás curiosidad que pueda sentir la gente, en dónde te encuentras, en qué país estás ahorita. Ujú. Em, Sí, no sé, porque bueno, siento que también es parte de tu recorrido. Sé que Sí. no estás en Colombia, entonces quizás eso pueda darle una guía a la gente de qué pasó después de Nepal, a dónde se nos fue. Después de Nepal hubo otro recorrido Ok, también. Después de ok, Nepal estuve en Tailandia, después qué estuve en increíble. Colombia, después estuve en Nueva York y ahora me encuentro en Los Ángeles. Mm, Y aquí en Los Ángeles específicamente me dedico a trabajar más que todo con los presos que están en libertad condicional o mm, que han tenido una pena carcelaria de vida y ok, que ahora están en libertad condicional y que se encuentran en mm, un espacio de reinserción a la sociedad, con una fundación que se llama Amity Foundation, ok, y con ellos es con quien trabajo, mm, con ellos es con quien dedico todas estas enseñanzas mm. y con quien encontramos que el cambio sí es posible y que hacer parte de esta sociedad es posible. Wow, qué belleza de aprendizaje y qué belleza de labor la que estás haciendo. Qué Ujú. lindo que pudiste extraer estos aprendizajes y nos los regalas por este medio, pero que también Ujú. lo haces con personas que son las que más necesitan, yo creo, de la sociedad, que la sociedad los has como dejado por un lado y que tú estés ahí para darles estrategias y para darles, bueno, estas técnicas que a todos, como dijiste antes, a todos nos benefician. A todos, y Todos. eso, yo creo que eso es algo interesante Mm, porque puede sonar muy raro, mm, pero hay veces es más fácil o generar un espacio con personas que han estado en la cárcel por mucho mm. tiempo que con presidentes de compañías multinacionales. Y digo esto porque mientras más conceptos tenemos en la cabeza, mientras Mm, más intelecto tenemos en la cabeza, más parados desde el yo el ego. estamos. Ujú, Y esto nos separa de la sociedad mm, y no sí, nos para en un lugar de humildad. mm, Y todas las personas con las que yo he tenido la oportunidad de trabajar en Amity Foundation por todos estos 5, casi 6 años, que tienen una cosa en común y es humildad qué, y ganas de continuar viviendo. mm, qué Y hermoso. muchos presidentes de compañías No, no tienen eso. no tienen eso. No tienen ese deseo de, ni siquiera de ayudar a la misma compañía en la que están. O sea, porque también cuando te das cuenta, bueno, están haciendo algo bueno en la compañía o con sus empleados Ujú. y tampoco. O sea, no es ni siquiera con la sociedad, pero con la persona que está al lado tuyo, ¿no? Ujú. Y yo creo Ujú. que esa es una buena reflexión con la que me encantaría que todos nos llevemos también, ¿no? En cómo estamos también siendo parte de la sociedad y cómo estamos conectando con nuestro interior en vez del exterior, que creo que es algo que bellísimo que mencionaste antes. Este, Ujú. y pues espero que todos puedan, que hayan podido hacer esta meditación que hicimos y que también hagan más en un futuro, contigo a tu lado. De verdad que me encanta el hecho de que pudimos conectar, no estamos tan lejos, yo estoy también en el Ujú. West Coast, entonces, bueno, ya sabes que estás aquí, bienvenida por Seattle si vienes en algún momento. Me encantaría conocerte también en persona. Claro que sí, tú en Los Ángeles también y Gracias, estamos Juli. en contacto por lo que sea. Ya sabes que las Sí, clases que doy en línea estás totalmente bienvenida gracias. porque es especialmente para mujeres Me todos encanta. los jueves a las 4 de la tarde hora Los Ángeles. Claro, era la que tenía justo hoy antes de esta Ujú. entrevista, ¿cierto? Ok, Ujú. ok, Exactamente. buenísimo. Sí. Hoy más que nunca necesitaba esta meditación porque tuve un día fuerte en el trabajo, así que fue un buen momento de calmar la Bueno, mente. rico Eh, entonces. Gracias, Juliana, te agradezco muchísimo que hayas estado en Modern Immigrant.
A ti también, Vero, y a Modern Immigrant por haber creado toda esta plataforma y todas las personas que nos escucharon, muchísimas gracias. Que Sí. tengan un feliz resto de día donde sea que se encuentren y que continúen expandiendo esa mente para que estén calmas. Lo más importante.